Hay figuras en la historia de la música que no solo nos dejan canciones, nos dejan ecos. Ecos de misterio, talento inexplicable y leyendas. Hoy vamos a viajar hacia atrás para descubrir la historia de una de las leyendas del blues, Robert Johnson, y su historia de por qué él se convirtió en una gran leyenda hoy en día. Mi nombre es Mariana y este es mi canal Mariana Viste la Moda, y como ya lo vieron en el título de hoy, vamos a hablar de Robert Johnson. Este video está inspirado porque fui a ver Sinners hace poco y en internet encontré como a mucha gente hablando de Robert Johnson, entonces lo investigué un poco y sí pude ver como las similitudes entre el personaje principal de Sinners con la historia de Robert Johnson. Entonces, pues bueno, por eso quise hacer este video. Si no han visto Sinners, pues se las recomiendo bastante. Robert Johnson nació en 1911 en Hazelhurst, Mississippi, al sur de los Estados Unidos. Bajo el yugo de las leyes de segregación racial, había violencia hacia las personas que eran afroamericanas. Vivían con este miedo constante de que apenas hace una generación pues eran esclavos y ahorita eran libres, entre comillas. Discriminación hacia pues la gente afroamericana era brutal todavía, y también pues vivían en pobreza extrema porque aunque ya les pagaban por trabajar, les pagaban muy poquito. Entonces también eso es importante conocer, este contexto en el que él vive. Ahí en este lugar donde viven, que están oprimidos, nació algo hermoso que son los blues, y los blues para ellos como comunidad es esta manera de expresarse, de sentir, de expresar lo que sienten, lo que están viviendo. Para ellos los blues sí es tristeza, pero también es una forma de resistirse a lo que está pasando. Este contexto es en el que crece Robert Johnson. Ahora, su padre era Noah Johnson. Su papá decidió trasladar a la familia porque estaban escapando de un linchamiento, y en esto su papá y su mamá se separan. Robert Johnson y la mamá viajaron por varios estados, varios pueblos, hasta que un día, cuando él tenía 7 años, ella conoce a un hombre y se casa con él. Y ahí ellos se establecen a Robinsonville, Mississippi. Él aquí empieza a tocar la armónica, empieza a interesarle la música. Aparte de que está esta segregación, existían unos lugares que se llamaban junk joints, que eran estos lugares donde pues la gente afroamericana se juntaba a bailar, a tomar, a escuchar música, y era este lugar de entretenimiento que ellos tenían alejados de la gente blanca. Era como un lugar seguro para ellos. Obviamente para algunas personas es considerado como esto de la lujuria y como del pecaminoso, que dicen así de que uy, no vayas a esos lugares porque pues ahí vas a encontrar pues gente tomando, o pues mucho, el diablo te está tentando, pues básicamente eso es lo que piensan. Lo estaban queriendo obligar pues a trabajar porque ya empieza a ser un poco más grande y tiene que aportar dinero a la casa. Se dice que su padrastro solía golpearlo. A Robert Johnson no le gustaba trabajar, o sea, literal era así como, yo no quiero estar levantando algodón, prefiero así de que estar tocando la guitarra, estar como nutriendo su lado artístico, pero pues en este contexto en el que él estaba, pues no se podía dar este privilegio de no trabajar. Que Johnson, cuando era adolescente, asistía a estos juke joints. Él lo que hacía era como que cuando no estaba tocando los músicos principales y había como una pausa, agarraba la guitarra y se subía al escenario y empezaba como a tocar la cuerda. La gente esto no le gustaba, era así como de, ¿qué está haciendo este dude? No, y les pedían como a las personas del juke joint que lo quitaran de ahí. Y pues también los músicos decían así como, me va a romper la cuerda este niño porque no sabe qué hace. Y la historia dice, hay varias versiones, pero la historia dice que pues un día le dieron la oportunidad de tocar, pero no era muy bueno que digamos, entonces todo el mundo se quedó y entonces el que le prestó la guitarra y que le dio la oportunidad para que se subiera, le dijo, no, o sea, bájate, nadie te quiere aquí, y pues que Robert se va, y año y medio después, él mismo cuenta que aparece Robert Johnson con una guitarra propia y que pide otra vez tocar, y le dicen, bueno, pues vas. Entonces que cuando tocó, él dijo así como, es que es muy bueno, como en año y medio que se fue, se volvió de ser, o sea, alguien que no sabía tocar bien, a una persona
que toca súper bien, entonces nadie se lo podía creer y por eso empiezan a hacer esta leyenda de que vende su alma al diablo. Lo que dicen es que, por si se preguntan cómo se escuchaba, era como si dos guitarras estuvieran tocando al mismo tiempo. Obviamente, si ustedes escuchan grabaciones de Robert Johnson ahorita, tal vez no les vaya a impresionar tanto su manera de tocar, porque nosotros ya estamos acostumbrados a otro tipo de música, a otro tipo de cosas, pero quiero que entiendan que esta era la primera vez que la gente escuchaba algo así, entonces para ellos era como impresionante, sobre todo viniendo del chico que no podía ni tocar bien la guitarra, o sea, no era una persona virtuosa desde toda la vida, digamos. Y también dicen que sus dedos eran muy largos, entonces cuando él quería tocar cuerdas o así, pues lo podía hacer, pero para ellos pues no pensaban eso, ¿no? Como en esos tecnicismos que se piensa hoy en día, sino que decían así como, ay, ¿cómo le está haciendo para que suene así la guitarra? Y bueno, ahí es donde se empieza a correr este rumor de que vende su alma al diablo. ¿Cómo nace la historia de que vendió su alma al diablo? Se dice que en esta encrucijada, pues Robert Johnson llegó a la medianoche y aquí se arrodilló ofreciendo casi casi su guitarra así hacia arriba y luego apareció un hombre alto, vestido de negro, algunos dicen que era elegante o lo que sea. La cuestión es que llega el hombre, agarra, la afina y se la regresa a Robert Johnson. Y con ella le da el don de poder tocar la guitarra de una forma espectacular. A cambio de esto, obviamente, pues el diablo le tuvo que haber pedido algo y Robert Johnson le entregó su alma. Pero bueno, esta leyenda no salió así de la nada, como les digo, porque me van a decir como que en una encrucijada y todo esto. En la cultura afroamericana de los Estados Unidos, las encrucijadas o los crossroads tienen un simbolismo muy profundo. Son lugares donde pues así como literalmente se convergen caminos, se convierten también mundos, como el mundo espiritual. En la tradición del Udu o del Vudú, una mezcla de creencias africanas, cristianas e indígenas, ir a una encrucijada de medianoche podía ser un tipo de rito y se buscaban respuestas, inspiración e incluso pactos. Entonces, por eso les digo, esto de la encrucijada ustedes quedarán como, ¿y qué? ¿Y qué tiene que ver? Pero en estas creencias que ellos tienen, pues por eso se dice que él fue a la encrucijada y por eso la encrucijada es tan importante en la historia. Algo que tiene Robert Johnson es que pues él escuchaba estas historias que se decían de él, pero como todas las grandes leyendas, que me recuerda un poco como a María Félix, que tenía todas estas leyendas, pero nunca las negó, igual Robert Johnson, o sea, nunca dijo, no, yo no hice eso, no, yo no, o sea, sino que él dejaba que estos mitos o que estas cosas que la gente dijera alimentaran esta leyenda sobre él mismo, ¿no? Entonces, cuando tú no niegas ni confirmas nada, por eso la gente sigue hablando de lo mismo, así como con María Félix, siento yo, o sea, se vuelve algo muy grande porque la gente tiene este misterio de saber cómo, es que si no lo negó o lo confirmó, ¿cómo podemos saber que es verdad? ¿Cómo podemos saber que no es mentira? Y sobre todo en ese tiempo. Entonces, pues es algo importante que él nunca dijera nada porque eso ayuda a que su leyenda se vuelva cada vez más grande. Y no solo eso, porque Robert Johnson al escribir las letras de sus canciones ponía como inspiraciones del Crossroad o de este tipo de cosas. Entonces eso alimentaba cada vez más la leyenda. ¿Qué dicen las letras para que la gente pensara como que esto era? Casi que se lo estaba confirmando él. Una se llama Crossroad Blues y aquí Johnson habla de cómo está solo en una carretera cantando tristemente, que se arrodilla a pedir misericordia. Está perdido físicamente o espiritualmente. Otra también es Me and the Devil Blues. Y él dice cómo el diablo le tocó la puerta una mañana, no huye del demonio, sino que el demonio lo acompaña. ¿Qué digo? Hoy en día lo podemos tomar, sabiendo estas creencias y este contexto, podemos decir que él creía que el diablo lo acompañaba porque pues todas las personas tenemos un lado bueno y un lado malo y él se sumergía tal vez más a su lado malo, pero ahorita les voy a decir. Más de esto, pues les digo, el ritmo, la manera en que tocaba la guitarra, cómo cantaba y todo, pues era muy único para esa época, por eso se dice que él es
como el pionero de los Delta Blues. Existe esta leyenda, sin embargo, lo que dicen los familiares de Robert Johnson es que, pues obviamente que no vendió su alma al diablo, sino que él un día viajó a reencontrarse con su papá y en este lugar donde viaja se encuentra con un señor llamado Ike Zimmerman y aquí el Ike le dice así como que toca muy bien la guitarra y Robert le dice, ay, como, oye, ¿me puedes enseñar por favor a tocar la guitarra como tú? Y que el Ike lo llevó a un cementerio a medianoche, que también está bien raro, pero bueno, lo lleva a un cementerio a mitad de la noche y en un lugar donde hay dos lápidas juntas, le dice, aquí vamos a tocar. Obviamente también esto genera otra parte de leyenda, porque pues dicen así como es que tocaban de medianoche para llamar a los espíritus y que no sé qué y que shalala, shalala, pero la familia lo que se centra es que pues el Robert Johnson estuvo año y medio pues tocando casi todos los días con Nike y que a mí me da risa que cuando una persona pues que era mala se vuelve muy buena en lugar de pensar como de bueno, tal vez todo este año y medio trabajó súper duro, así como el Miles Teller en Whiplash o yo qué sé, o sea, practicó, lo hizo, lo que decimos de sangre, sudor y lágrimas para volverse bueno. No, o sea, tiene que hacerlo de una forma fácil, o sea, tiene que haber una leyenda de cómo esta persona vendió su alma al diablo, porque no puede ser posible que una persona practique todos los días y se vuelva, o no puede ser posible que haya conocido a alguien que le haya enseñado a tocar guitarra. Y ya, eso es lo que yo digo, pero bueno, ajá, la gente es así, las leyendas son así, pues ya. Pues su talento, sus letras, más esta leyenda, pues lo empiezan a convertir en una persona que se vuelve cada vez más popular dentro de la cultura afroamericana y más gente en otros pues ciudades y pueblos lo empiezan a conocer su nombre. Pero en una de estas lo que pasa es que conoce una chica llamada Virgie Kane y ella pues estaban enamorados, la familia de ella no aprobaba y aquí va el por qué les digo de que él le escribía sobre ir caminando al lado del diablo porque la gente en ese entonces pues pensaba que el blues era del diablo, así como Pokémon era del diablo y Hello Kitty era del diablo, ¿se acuerdan? Aquí los padres, o sea, los padres de las iglesias, les decían a las señoras como es que no escuchen los blues porque es del diablo y porque además, pues les digo, lo tocaban solo en los juke joints y que hay en los juke joints, pues hay gente besándose, bailando, tomando alcohol, entonces pues ellos dicen como no, es del diablo. Mujeres escuchaban que el padrecito les está diciendo esto y le van a creer al padrecito. Y después se iban con sus esposos y les contaban, es que sabías que es del diablo, de ta, 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 ta. Entonces, así como se creían las mamás hace no tanto que Hello Kitty era del diablo, pues imagínense también en aquel entonces. Y pues por ello, cuando el Robert intenta como cortejar, digamos, a la Virgin, pues no lo deja la familia de la chica, lo prohíbe. Sin embargo, pues ella queda embarazada y a los 8 meses y medio, él un poco lo que hace es que la deja para seguir tocando en juke joints y poder conseguir dinero para él y para ella y su futuro hijo. Y cuando regresa, como de haber dado varias tocadas allá en otros pueblos, pues resulta que la mujer y el niño pues fallecieron lamentablemente. La familia de la chica le echa la culpa a él porque llamó al diablo tocando la música de los blues. Un poco como en la película de Sinners, que lo hacen más bien así como una persona que toca tan bien, que llama espíritus y no sé qué. Aquí es más bien así como tú tocando ese tipo de música estás llamando las cosas malas, estás llamando el diablo y está esta leyenda que hiciste el pacto con el diablo. Entonces por eso yo pienso, o la interpretación que yo le doy a la letra esta que dice que él va caminando con el diablo al lado, es que pues más bien por estar tocando esta música y estas creencias que se tenían de la música, pues estaba tocando al lado del diablo o así. Cuestiones que pues se aleja y él, la verdad es que se pone bastante triste. Sin embargo, la familia en este documental habla de cómo pues después se fue a tocar en otros lugares, empieza a ser otra vez más conocido y después conoce a otra chica y esta chica también queda embarazada, pero ella sí tiene al hijo. Sin embargo, y es el nieto el que lo cuenta, básicamente la historia. El hijo de Robert Johnson pues también cuenta como que una vez lo vio
y esa fue la única vez que lo vio. Llegó Robert Johnson y el abuelo pues se paró enfrente de la casa y le prohibió entrar porque le dijo, es que tú estás tocando los blues y yo no te puedo permitir acercarte a ese niño y que le pase algo porque tú estás llamando al diablo con tus canciones. Entonces Robert Johnson pues lamentablemente le deja dinero al papá creyendo pues que está haciendo lo mejor posible para el niño y se va, y entonces esa es la única vez que su hijo ve pues a su papá y dice que se acuerda, bueno, antes de morir decía pues que se acordaba muy bien de cuando lo había visto y de toda esta situación que había pasado. Entonces pues eso hace que Robert Johnson se deprima y que se meta mucho en el alcohol, sobre todo en el whisky, que se la pasa en juke joints con mujeres, dicen que era muy mujeriego y tocaba, pero pues obviamente aquí pues ya era la segunda vez que le arrebataban esta familia a él. Había un hombre llamado John Hammond Jr. que ya había escuchado la música de Robert Johnson de primera mano y a él se le ocurrió hacer un evento a principios de agosto de 1938. Y en este evento era como un concierto definitivo para presentar la música con raíces pues afroamericanas al público que era un poco más de la alta sociedad blanca, ¿no? Y bueno, este concierto se llamó From Spirituals to Swing y se iba a presentar en el Carnegie Hall el 23 de diciembre de ese mismo año. Ahora, el Carnegie Hall es un lugar todavía, hasta el día de hoy, pues, en Nueva York, súper importante, un lugar como ilustre donde van músicos clásicos, ¿no? Entonces, pues era un momento muy importante para Robert Johnson, porque ustedes dirán, me estás contando toda esta historia, pero ¿cómo se hizo tan conocido si solo lo conocían allá en los pueblos de Mississippi y del sur de Estados Unidos? Pero allá vamos. Él lo que quería hacer en este evento era literalmente contar la historia de la música afroamericana, de sus inicios hasta donde estaban en ese entonces, 1938, y cómo se había conformado y las influencias. Y con ello quería poner a varios músicos ahí que fueran grandes representantes de esa época, de cómo era la música, y que con eso los ayudara como a contar esta historia escuchando estas grandes músicas. Sin haber obviamente recibido ninguna confirmación de Robert, este Hammond pues lo anotó así en el cartel y dijo pues vamos, sí, él va a decir que sí. Mientras Hammond organizaba este evento, se puso en contacto con alguien para que fuera a buscar a Robert Johnson pues a su pueblo, a ver dónde estaba, que lo trajera porque iba a venir a New York a cantar delante de gente pues con dinero, ¿no? Pues va este señor, lo busca por todo el delta y después llega con Hammond y lamentablemente le dice que Robert Johnson había fallecido solo 6 meses antes de esto. De aquí hay varias también leyendas del fallecimiento de Robert Johnson, que también alimentan bastante este mito que se tiene. Se dice que murió en 1938 en Greenwood, Mississippi. El acta de defunción dice que murió de complicaciones de sífilis, sin embargo su familia cuenta que como ya les dije que era medio mujeriego y le gustaba su traguito al Robert Johnson, él estaba tocando en un bar llamado Three Forks en Banks, Mississippi, y ahí andaba ahí como que coqueteando con la mujer del dueño, pues. Entonces, algunos dicen que tal vez fue como la misma mujer que quiso vengarse porque no estaba cómoda con la situación de que se le insinuara, o pues él fue el marido por pues que le estaba faltando respeto a su esposa, pero la cuestión es que dicen que él cuando tocaba le daban traguito para que siguiera tocando, así como emborracharlo para que siga toque, toque, toque. Pero en uno de ese traguito que le dan está envenenado. Entonces cuando se envenena, pues empieza a sentir mal. Dicen que casi casi gritaba como si se escuchaba como aullidos de un perro, de un lobo, de tanto que le dolía, hasta que estuvo literal 3 días en cama súper mal, hasta que pues al fin fallece lamentablemente. Y pues obviamente aquí pues nace también este tipo de leyenda en el que no solo su forma de tocar o la forma en la que nació como estrella se convierte en leyendas por el Crossroads, sino también pues su muerte, porque muchos dicen que se murió a los 27 años y que se murió a los 27 años
por haberle vendido su alma al diablo. Ahora no les terminé de contar la historia de Carney Hall porque quería hacerles el sándwich. La cuestión es que pues Hammond no se iba a quedar así, o sea, obviamente estaba triste por la muerte de Robert Johnson, pero él quería y tenía la intención de que la gente conociera su nombre. Entonces lo que él hace es que tenían pues un vinilo grabado con una canción de Robert Johnson y pusieron el megáfono a mitad de escenario y pues la gente lo empezó a escuchar, le empezó a aplaudir, les encantó y es una de las formas en las que se empieza a hacer un poco conocida, sin embargo, pues todavía no agarraba tanta fama. Es hasta como los 50 que existían este tipo de muchachos blancos que les gustaba coleccionar vinilos viejos. Entonces escuchaban así de que iban a una tienda de vinilos y decían como, ay, esto está padre, así. Entonces ahí venden un vinilo, porque ahorita les voy a dar fun facts del Robert Johnson, escuchan uno de los vinilos de las canciones y les empieza a gustar y entonces empiezan a reimprimir cada vez más de esos vinilos y se empieza a hacer mucho más conocido. Eric Clapton, Keith Richards, pues dicen que escucharon estas canciones y que los inspiraron a hacer la música que hacían hoy en día. Si escucharon pues que se murió a los 27 años, seguramente se acordarán de esta también como mito urbano que existe de el Club de los 27, que son estos grandes artistas que lamentablemente fallecen a los 27 años, como Kurt Cobain, Amy Winehouse. Aquí surge esto de que como estos grandes músicos tan jóvenes tenían tanto talento, tanta promesa, pero pues lamentablemente sus carreras y sus vidas acaban tan tempranamente. La verdad es que Robert Johnson tuvo una carrera corta, solo tuvo 29 canciones y les digo, falleció bastante joven, pero también su manera de tocar los blues no solo inspiró la música pues del jazz, sino que también inspiró el rock and roll, porque en el documental dicen que la manera en que tocaba las cuerdas era como fácilmente lo puedes convertir en el rock and roll en los 50s. Pues muchos hasta el día de hoy siguen reconociendo esta influencia que al escuchar la música tuvo en ellos y en la música que escribieron. Facts o hechos de la vida de Roy Johnson es que solo hay 2 fotos confirmadas de él. Eric Clapton lo llamó el músico de blues más importante que jamás haya vivido. Robert Johnson fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll 50 años después de haber fallecido. Su historia ha inspirado episodios de Supernatural, videojuegos como Guitar Hero 3, las leyendas, pero bueno, ustedes déjenme en los comentarios qué piensan de esta historia, si les gustó, si ya vieron Sinners. Les digo, ya sabiendo esta historia, yo puedo ver muchas similitudes en la película y también cómo pues este escritor se basó en muchas cosas como el Juke Joint que les digo, que ellos dicen como queremos que sea un lugar que donde no entren blancos, donde sea un lugar seguro para nosotros y que venga, y es como, y así era en la vida real, entonces pues también es interesante conocer su historia y cómo ellos vivían en esa época y entender también como esto que el papá siempre le dice, ¿no? De no, la guitarra y no sé qué, es del diablo, déjalo. Que es también esta similitud que decían, no, no, yo no puedo encontrar en ningún lado que el director y el escritor haya dicho así como, sí, sí está basado en Robert Johnson, pero siento que es bastante obvia pues la similitud que hacen. A mí me gustó mucho Sinners, entonces por eso también quería hacer este video y les digo, si no la han visto, vayan a verla. Si son como que tienen brain rot, o sea, siento que si ya su cerebro no puede con cosas como un poco más pausadas, no les va a encantar esta película porque yo también me gustó mucho A Simple Favor y todo el mundo es que está aburridísima. Y yo como, ¿de dónde? ¿De dónde está aburridísima? Pero bueno, yo siento que les puede parecer lenta si les gusta como que todo vaya así. Pero a mí me gustó mucho. Me dejó pensando muchas cosas, andaba yo ahí viendo todos los significados y me encantó, pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, le pueden dar like, se pueden suscribir, le pueden dar a la campanita para que les notifique cada vez que subo un nuevo video y nos vemos la próxima semana. Bye.